Entonces, en la clase de hoy lo que voy a mostrar son modelos de lenguaje neuronales, ¿ya? Que es algo que es súper importante porque nos va a permitir, ya con esto empezamos la unidad 4, que tiene que ver con modelos de lenguaje neuronales, propiamente tal. Y estos modelos son súper útiles porque después son los que se utilizan para obtener las representaciones de texto que se llaman ELMO y BETO, ¿ya? Que son probablemente las más recientes y las más usadas. Tienen la particularidad de que son representaciones de texto que son dependientes del contexto, es decir, no son estáticas como las que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Que son Skipgrams, Seabow, Glow y Fastex, que son todas estáticas. Los modelos de lenguaje nos van a permitir obtener representaciones de palabras, por ejemplo, o de subpalabras, pero que sean dependientes del contexto. Entonces, dependiendo de dónde nosotros queremos utilizar una representación, por ejemplo, representar una determinada palabra, vamos a poder utilizar un modelo preentrenado, pero que va a realizar cierta operación sobre ese modelo preentrenado para calcular un vector para una palabra, por ejemplo, que va a depender de la sentencia en la cual se use. Entonces, esa es la idea. Y para poder hacer ese tipo de cosas, necesitamos entender modelos de lenguaje neuronales. Hoy día vamos a ver dos, que son los modelos de lenguaje basados en redes feedforward, y también vamos a ver los modelos de lenguaje basados en redes recurrentes, ¿ya? Ese es el itinerario, la agenda para la clase de hoy. Entonces, esto es solamente un repaso de lo que ya habíamos repasado ayer, es un repaso del repaso, ¿ya? Que el background de modelos de lenguaje, que indica de que básicamente dependiendo de la generación de texto, de cómo nosotros definimos las dependencias en función de las palabras anteriores en una secuencia de texto, tenemos distintos tipos de modelos. Por ejemplo, si nosotros asumimos que no existen dependencias entre las palabras, tenemos un modelo unigrama. Pero si asumimos de que existe palabra de la dependencia de la palabra anterior, estaríamos en el caso de un modelo bigrama. Y en general, si asumimos que tenemos dependencia de las n-1 palabras anteriores, estaríamos en el caso de un modelo n-grama, ¿ya? En el caso del modelo unigrama, lo que se asume es que la probabilidad generativa de un documento corresponde al producto de las probabilidades de cada uno de los términos que los componen según una distribución multinomial. Todos estos modelos son modelos generativos. Eso quiere decir que yo podría utilizar el modelo para generar texto. Y vamos a ver cómo se hace eso en la clase de hoy. De hecho, lo vamos a ver, cómo se puede generar texto usando un modelo. Entonces, ayer me había quedado justo acá, que es cómo poder utilizar una red feedforward para poder entrenar un modelo de lenguaje. Entonces, nosotros ya tenemos, nos vamos a imaginar por el momento de que tenemos vectores estáticos para representar las palabras. Skipgrams, Seabow, Glow, Fastex, ¿ya? Son todos estáticos. Entonces, para poder entrenar un modelo de lenguaje, utilizando una red feedforward, básicamente lo que nosotros hacemos es concatenar, en este caso, si el modelo depende de las 4 palabras anteriores, concatenamos secuencias de palabras de largo 4. Y esas secuencias de palabras se concatenan para generar un solo vector, que sería el vector E, ¿ya? Ese vector E sería la concatenación de los word embeddings de cada una de las palabras que están siendo consideradas en la entrada. En este caso la entrada es de tamaño 4, lo cual significa que vamos a concatenar los 4 word embeddings en un solo vector. Concatenar significa pegarlos uno al lado del otro, ¿ya? Si estos vectores son de 100 componentes, vamos a tener un vector de 400 componentes. El vector E va a tener 400 componentes. Ese vector lo vamos a pasar por una capa oculta que está parametrizada por la matriz de parámetros W y que multiplica el vector E. Si entonces consideramos una
capa de activación con una cantidad determinada de neuronas en esa capa oculta. Entonces vamos a tener que cuando pasemos este vector E por esa capa oculta se va a generar un nuevo vector, que es el vector H. Ese vector H va a corresponder al vector cuyas componentes son las salidas de la función de activación de cada una de las neuronas de la capa oculta. Entonces, ¿qué es lo que toma en el fondo la función de activación? Que es la que está indicada aquí con la F, ¿no es cierto? Que típicamente es una sigmoide, pero eventualmente podría ser otra. De hecho, en las capas ocultas no siempre se usan sigmoides, se usan otro tipo de funciones que tienen que tener ciertas propiedades. Las derivadas de esa función tienen que tener ciertas propiedades porque después recuerden que hay que hacer los ajustes de los parámetros. Entonces esas funciones tienen que ser derivables idealmente para que se puedan hacer los ajustes de parámetros utilizando backpropagation. Entonces esas funciones, que típicamente son la tangente hiperbólica o la función ReLU, ¿ya? O CeLU, ¿ya? Hay varias distintas variantes de funciones de activación, todas tienen propiedades distintas. Es la función f, ¿ya? Que está indicada ahí en el cursor. Entonces, esa función f es la función de activación que toma en cada neurona el W multiplicado por E más B1. ¿Ya? ¿Cuál es el punto de aquí? Esa matriz W, voy a intentar dibujarla, ¿ya? Si no se ve, me dicen, ¿ya? Entonces voy a colocar esa matriz W de pesos. Debería ser una matriz más o menos así. ¿Se ve el dibujo? Sí, genial. Ya. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones de esa matriz? ¿Cuántas filas tiene y cuántas columnas tiene? ¿Cuántas filas tiene? Tiene tantas filas como componentes tenga el vector E. Entonces, en rigor, el vector E, le vamos a poner aquí unas barritas para representar la dimensionalidad del vector E. Entonces, si ese vector de entrada, supongan que están trabajando con fastText. fastText, cada word embedding tiene largo 300. Ya se trabaja con vectores de 300 componentes. Entonces, ¿cuánto sería en este ejemplo el tamaño del vector E? Si es que usáramos fastText. ¿Cuántas filas tendría la matriz de parámetros? W. $1200, ¿no es cierto? Porque estamos trabajando con la concatenación de 4 palabras. Así que es 4 por 300, ¿no es cierto? Entonces nos da 1200. ¿Ya? Por eso me aparecen ahí cuatro grupos de pelotitas. En el fondo, cada una de estas que están acá, si yo lo mirara en el dibujito, ¿cierto? En el caso de fastText, en general se usan como vectores de largo 300. En las otras codificaciones también. Ese largo sería 300, ¿no es cierto? Sería la codificación de un vector, utilizando algún esquema estático, fastText. Bueno, Skipgram generalmente también usa 300, es como un valor más o menos estándar. Así que como concatenamos nos quedamos con un vector de largo 1200. Así que se ven los números que estoy anotando, ¿cierto? Porque si no estoy haciendo el loco. Se ven los números y ya.
Entonces, ahí tenemos 1200 filas. Supongan entonces de que esta red feedforward tiene 200 neuronas en la capa oculta. 200. ¿Ya? Entonces, la red feedforward aquí tiene 200 neuronas en la capa oculta. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas columnas tiene la matriz W? $200. ¿Lo ven? Entonces, ¿cuál es el punto acá? Que en el fondo, ¿qué es lo que va a pasar? El vector E, ¿ya? El vector E va a generar un valor por cada una de las neuronas, ¿ya? Entonces yo tengo un vector E, por ejemplo, de 1200 componentes. Y ese vector se multiplica por la matriz W, ¿ya? Y eso me genera un vector a la salida. Es decir, y eso se hace para cada neurona. Cada neurona genera un valor, ¿no es cierto? Cada neurona genera un valor que corresponde a la función de activación. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa con esto? Es algo así como 1 por 1200 y 1200 por 200, ¿no es cierto? En el fondo, ¿qué es lo que hace uno en rigor? Que a esa matriz de pesos uno lo multiplica por un vector, que es este vector de 1200 componentes, ¿no es cierto? Entonces, ese vector de 1200 componentes tiene una fila y 1200 columnas. Entonces, un vector fila, digámoslo así, ¿eh? Una fila y 1200 columnas. ¿Ya? Que se multiplican entonces ese 1200 por los parámetros, por la matriz de parámetros. Cada una de las columnas de la matriz W representa los parámetros de entrada para esa neurona. Entonces, la primera columna de la matriz W, o digámoslo así, la columna, ¿ya? La columna I, por ejemplo, representa, ahí que está con verdecito, esa columna representa los parámetros de entrada para la neurona iésima en la capa oculta. ¿Ya? Por ejemplo, para esa, ¿no es cierto? Entonces, todas las neuronas tienen unas entradas. Cuando yo hago el producto, en el fondo lo que estoy haciendo es que simultáneamente estoy alimentando a todas las neuronas de las capas ocultas. Entonces, haciendo el producto de este vector con cada una de las columnas de la matriz W, por ejemplo, con las columnas que representa a los vectores peso que activan a la neurona I, ¿ya? Que sería esta que está aquí. Entonces, esa neurona, vamos a colocar la neurona I, está representada por una columna de esa matriz. ¿Ya? Los pesos de entrada a esa neurona están representadas por una columna. ¿Ya? Digámoslo así. Entonces, al final, ¿qué es lo que hace una red neuronal? Multiplica vectores. Pero son unos productos bien especiales. Porque no son productos simplemente productos escalares, sino que como están intermediados por las funciones de activación, el resultado final, que es un escalar para cada una de las neuronas, va a depender de la función de activación que ya hemos escogido. La entrada
es un producto, ¿ya? Que es lo que está representado acá, W por E, ¿no es cierto? Pero al momento de hacer aquí lo anoté a todo esto como E por W traspuesto, como E traspuesto por W, ya, bueno, el resultado es lo mismo, ¿ya? Más un sesgo, ¿ya? Entonces ahí me da un determinado valor. Como hago eso por todas las columnas, matricialmente corresponde al producto al producto matriz vector, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar un vector de largo 200. Así que ese vector que está ahí va a ser de largo 200. ¿Sí? Ya. Y ese vector, el vector H, se multiplica por una segunda matriz, que es la matriz U, ¿ya? Esa matriz, digamos que es una matriz D. Supongan que la cantidad de filas es menor que la cantidad de columnas. ¿Cuántas filas tiene? La matriz U. 200. Perfecto, muy bien. La misma idea. Entonces esa matriz U, que es la segunda matriz de parámetros que vamos a aprender, tiene 200 filas. ¿Y cuántas columnas tiene? No. Tiene tantas columnas como palabras tenga el vocabulario. Entonces, como es un modelo de lenguaje, la cantidad de columnas que tiene la matriz U es igual al número de palabras que tiene el vocabulario. ¿Ya? Entonces pasa exactamente lo mismo que en la primera capa. Ahora multiplicamos el vector H por la matriz U. El vector H es de 200 componentes, es de 1 por 200, ¿no es cierto? Al multiplicarlo por 200 por B, lo que me queda es un vector a la salida de tamaño B. Ese vector de salida, que es el vector I, cada uno de sus componentes corresponde a la probabilidad de que esa palabra sea la siguiente en el modelo lenguaje. Así que, ¿dónde está el vector I representado por este ejemplo? Ahí está representado el vector I, en el histograma, ¿ya? En un diagrama de las palabras. ¿Lo tienen? ¿Ya? Esa es la lógica, ¿ya? Entonces, lo que uno va a hacer es entrenar la red para que los valores de I sean más altos en el caso de que la siguiente palabra realmente sea muy verosímil de que sea la siguiente palabra para esas 4 palabras que estoy mostrando en la entrada. Y tenga un valor muy pequeñito en el caso de que esa palabra sea muy poco verosímil, que sea la siguiente palabra para esas 4 palabras de entrada. ¿Ya? Entonces, eso es lo que va a hacer el modelo de lenguaje. Va a ajustar según verosimilitud, pero lo vamos a hacer utilizando una red feed forward. Ya, eso es todo. Entonces, esa es la idea matriz de toda esta cuestión. Así que ahora simplemente vamos a entender un poco qué es lo que realmente hace por dentro la feed forward. La feed forward que tiene estas dos matrices, ¿no es cierto? La W, capa de entrada para las neuronas de la capa oculta, y la U, que es la que activa la capa de salida, que es las neuronas de la capa de salida. Son las dos matrices de parámetros aprendibles. ¿Ya? Esos parámetros se aprenden, se ajustan dependiendo de... Y los valores de esos parámetros son los que efectivamente representan al modelo de lenguaje. Los W y los U son los que representan al modelo de lenguaje. ¿Qué es lo que hace? Bueno, en términos de ecuaciones, toma la entrada X, la multiplica por un W,
le suma un sesgo, pasa por la primera función de activación, sigma me da el vector de la capa oculta, h, que se multiplica por el u, que me da el z, que entra a la softmax y que finalmente me da los valores de i. Este vector i, que tiene tantas componentes como entradas tiene el vocabulario. Si tuviera dos capas, la idea es exactamente la misma, solamente que en lugar de usar por ejemplo, en este caso la entrada sería A0, me genera un primer vector oculto, Z1, ¿no es cierto? Es decir, que va a pasar por esa función de activación G, y que me va a generar el primer vector de la capa oculta, que es el A1. En lugar de inmediatamente lanzarlo hacia la salida, lo que vamos a hacer es pasarlo por una segunda matriz, W2, que me va a generar un Z2 que se pasa por una función de activación G2 y que me genera el vector A2. Y así puedo seguir, agregando tantas capas ocultas como yo quiera. ¿Ya? ¿Por qué funciona, digamos? ¿Por qué aprende la red neuronal? Porque lo que uno le da en el fondo, lo que puede representar a través de una red neuronal es un modelo de cómputo. Que dado el valor de la salida, yo podría ajustar los parámetros de manera tal de que para una determinada entrada me genere la salida. Todo el truco está ahí. ¿Bien? Si yo conozco la salida, puedo inferir cuáles son los parámetros que me van a generar esa salida, dado que conozco la entrada. ¿Ya? Entonces, si conozco la entrada y la salida, puedo ajustar los parámetros para que me generen a través de la red neuronal de grafo, que se puede ver como la red de feedforward, quiero decir, que se puede ver como un modelo de cómputo. Se puede ver de que esas entradas a través de la red me generan esa salida a través de ciertas operaciones. Entonces, veámoslo con un ejemplo sencillo, que en este caso es aproximar una función, después va a ser una función de pérdida generalmente, ¿no es cierto? Una función de pérdida. Pero en este caso vamos a trabajar con una función más simple, que es la función C producto de A más 2B. ¿Qué es lo que hace una red neuronal? Descompone esa función en factores simples. Por ejemplo, el L lo representa como un C por E. El E lo representa por un A más D, y el D lo representa como un 2 por B. Es decir, separa una función que puede ser compleja en sus elementos más simples y después calcula para esos elementos más simples las derivadas con respecto a la entrada. La entrada en este caso es A, B y C. Pero como introdujimos estas variables auxiliares, las variables D y E, vamos a calcular entonces la derivada de la función con respecto a estas variables intermedias, el D y el E. En este ejemplo, vamos a partir por lo más simple, que es este producto. Si hacemos la derivada de L por C, me va a quedar E, ¿no es cierto? Lo mismo que si hago la derivada de L por E, me va a quedar C. Si hago la derivada de L con respecto a A, aplico regla de la cadena. La regla de la cadena se representa en una red neuronal de manera muy simple. Lo vamos a ver de inmediato, ¿ya? A través del grafo de cómputo. La regla de la cadena dice en este caso lo siguiente, que la derivada de L con respecto a es la derivada de L con respecto a E, y la derivada de E con respecto a A. Entonces, yo ya conozco la derivada de L con respecto a E, que es E, y la derivada de E con respecto a A es 1. Así que puedo, aplicando regla de la cadena de derivación, saber cuál es el valor de la derivada de L con respecto a A. Otro ejemplo, la derivada de L con respecto a B es la derivada de L con respecto a E, la derivada de L de E con respecto a D, la derivada de D con respecto a B. Entonces reemplazo cada una de estas derivadas por sus respectivos valores y tengo la derivada de L con respecto a B. Con todo esto, entonces, yo me puedo hacer una idea de qué es lo que hace una red neuronal. Si yo conozco las entradas y sé cuál es el valor de salida, en el fondo lo que hace la red neuronal a través de cada una de sus neuronas es aproximar las partes de la función de optimización. Es decir, aproxima
cada uno de esos nodos intermedios, en el fondo, de alguna manera lo que va aprendiendo es hacer una aproximación de la función de salida. Esto se puede demostrar. Hay un teorema que se llama el teorema de aproximación universal de funciones, que se hace a través de las redes neuronales y que efectivamente uno muestra que cualquier función analítica, derivable por lo tanto, puede ser aproximada por una red neuronal. En este ejemplo, supongan que yo tengo los valores de las entradas, en este caso A es igual a 3, B es igual a 1, C es igual a menos 2, y sé que la variable de salida es menos 10. Esto es lo que típicamente uno tiene en un dataset de entrenamiento. Uno tiene la entrada y sabe cuál es el valor esperado en la salida. Pero lo que no sabe es lo que pasa en el medio. Entonces, si yo hago un forward pass, en una red feed forward, un forward pass, es decir, meto los elementos hacia adelante, los empujo hasta que lleguen a la salida, los voy a ir empujando por este grafo de cálculo. Entonces el 3, que es el A, lo voy a empujar acá, el A lo voy a reemplazar por el valor 3. Esta neurona que está acá representa la primera simplificación que hicimos, el primer factor de la función compleja, que era D igual a 2B, ¿no es cierto? Y aquí ya tenemos la suma, que es E igual a A más D. Entonces, si yo conozco el valor de B, conozco el valor de D, que es 2. El D igual a 2 lo reemplazo acá, lo combino con el valor de A, que es 3, y me da E igual a 5. Tengo el valor de C acá, y como L es igual a C por E, entonces multiplico el 5 por el menos 2 y me da el valor de menos 10. ¿Ya? Eso es lo que se hace en forward. Supongan entonces de que en realidad yo no sé cómo transmitir hacia adelante los valores, porque al principio la red neuronal tiene valores al azar generalmente, la inicialización es al azar. O hay otras estrategias de inicialización, pero no necesariamente son los que me entregan el mejor valor a la salida. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a querer es derivar, de manera tal de que yo pueda ajustar en el backward pass, es decir, transferir los valores de la salida hacia la entrada, de manera tal de que sean consistentes. El punto está en que yo sé cuáles son los valores que se obtienen en esa red para esa entrada haciendo forward pass. En el fondo conozco los valores que están en verde. ¿Sí? Conozco los valores de forward. Y ahora lo que voy a hacer en el backward, que eso es backpropagation, ¿no es cierto? Lo que voy a hacer en el backward es hacer una estimación de qué es o cuál es el gradiente de esa función que está en la salida del L en relación a cada una de las variables que está en la red. De manera tal de que donde esté el gradiente más grande, yo voy a hacer algún ajuste. Porque ¿qué es lo que sería lo ideal? Que el gradiente sea 0, ¿no es cierto? Eso quiere decir de que yo no necesito hacer ningún cambio en L para obtener su valor. ¿Se fijan? Esa es como la idea. Pero si el gradiente me da muy grande, eso quiere decir de que en esa parte de la red yo tengo que hacer algún ajuste para que esos pesos efectivamente se acerquen más al valor de salida que al valor que obtuve hoy. Entonces, ¿qué es lo que hace el backward? Supongan entonces de que, bueno, voy a hacer la derivada con respecto a cada una de la derivada de L con respecto a cada uno de los nodos. El último nodo representa L, así que la derivada de L con respecto a L es 1. Este nodo que está aquí representa E. La derivada de L con respecto a E, bueno, eso no lo tengo tan claro, pero me voy a ayudar por el siguiente hecho. Fíjense que cuando uno lo hace hacia atrás, pasa lo siguiente. Yo voy a calcular cada una de las parciales desde derecha a izquierda y vamos a rehusar los valores del forward que están en verde. Entonces vamos a irnos desde derecha a izquierda para hacer este cálculo. Por ejemplo, ¿cierto? Acá, si yo hago la derivada, entonces me van a ir entregando estos distintos valores, que son los que corresponden o los que debiera darme en rigor para que esto funcione. ¿Cómo lo voy a hacer? Como yo tengo, entonces necesito conocer los valores de las derivadas,
que los tengo acá, ¿no es cierto? Entonces simplemente voy a ir reemplazando por los valores que ya calculé en el forward pass. En este caso, DL con respecto a DE, ¿cierto? DL con respecto a DE es C. Y el valor de C yo ya lo tengo, es menos 2. Así que DL con respecto a DE, menos 2. DL con respecto a D, ¿sí? La derivada de L con respecto a D. ¿Dónde la tengo? Acá. ¿Ven? Es 1, ¿ya? Es el DL con respecto a D. DL con respecto a E, perdón, es C, ¿no es cierto? Así que ahí reemplazo por menos 2. DL con respecto a C, yo sé que es E, ¿ya? Y el valor de E me da 5, así que DL con respecto a C me tiene que dar E, cuyo valor es 5. ¿Ya? Y así me voy a ir para atrás. Entonces, ya sí sigo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, la derivada de D respecto a B me da 2, que es el valor que está acá, ¿no es cierto? Ya. Y esto que está aquí sería 2B. Como yo sé cuál es el valor de B, que es 2, y si esta derivada es 2, entonces le va a cambiar el signo. Esto me debería dar menos 2, etc. Es decir, en el fondo uno puede ir rehusando los valores que están en verde para ir calculando las derivadas parciales. Y al final lo que voy a tener es una estimación de la derivada de la función de salida en cada uno de los arcos de la red. Eso se llama el backward pass. ¿Ya? Y ahora con esos pesos, que son los pesos de la red en el fondo, los voy a poder reemplazar en el Learning Update para poder ir ajustando la red de manera tal de que esos valores coincidan con los que dicen los datos. ¿Ya? Básicamente esa es. Ok. Volvamos al modelo de lenguaje usando feedforward entonces. Asuman de que ahora vamos a trabajar con secuencias de 3. ¿Ya? Entonces tenemos secuencias de 3 y lo que queremos hacer es el pronóstico de la siguiente palabra, que sería la palabra W sub T. ¿Qué es lo que hacemos en rigor? Lo que hacemos es que tenemos cada una de esas palabras representadas por un embedding que pasan por la matriz W, por la capa oculta y al final se generan estas probabilidades en la salida, que son las probabilidades de generar las palabras del vocabulario, condicionados a lo que estamos considerando para activar esa red, ¿no es cierto? Que en este caso, esta sería una red que consideraría entradas de 3 palabras. ¿Cómo se entrena en rigor? Se entrena porque yo sé cuál es la siguiente palabra, entonces lo que tengo que hacer es mostrarle un texto muy largo a la red con una ventana deslizante de largo 3 en este caso, y siempre la siguiente palabra la coloco en la salida. Entonces, en rigor, lo que voy a generar son muchos ejemplos de entrenamiento a partir del texto, donde la entrada siempre son las 3 palabras que anteceden a la palabra que voy a colocar en la salida. Y eso lo voy a ir corriendo. Entonces voy a tener muchos ejemplos de entrenamiento, ¿sí? Corriendo sobre un texto. Así que si le muestro mucho texto a la red, lo que se espera es que ajuste los parámetros U y W para que efectivamente pueda generar estas probabilidades que son de la siguiente palabra, es decir, que resuelva el problema del modelo de lenguaje. Esas serían las ecuaciones, ¿ya? Ok. Veámoslo con un modelo un poco más complejo. El problema que tiene esto es que este modelo es estático. Entonces, los pesos, el U y el W, si yo le muestro las palabras, las que están en azul, se las muestro en otro orden, más o menos va a pasar lo mismo, ¿ya? Porque la red no se está dando cuenta en rigor del orden, ¿sí? O no le está sacando todo el provecho al orden en el cual las palabras están siendo leídas, ¿sí? Esto pasa porque no estamos ingestando
las palabras de manera secuencial, sino que las estamos ingestando. Al hacer la concatenación le estamos mostrando un solo vector. ¿Ya? Es como si diera una palabra compuesta. En el fondo le estamos mostrando el trigrama. ¿Ya? El trigrama for all d. ¿Cierto? Entonces le estamos mostrando el vector que corresponde a ese trigrama, que viene por la concatenación. ¿Ya? Eso es lo que le estamos colocando ahí. Pero no le está sacando provecho al sentido de lectura que tiene el texto. ¿Ya? Entonces, en rigor, pueden pasar algunas cosas acá. Si uno incorporara el sentido de lectura, se encontraría con una red ligeramente distinta que se llama red recurrente, en el cual uno va mostrando las palabras en orden. Entonces, lo primero que le muestra es la palabra de. Students, open, there. Va mostrando estas palabras en orden. Y la red va a ir haciendo lo siguiente, va a decir, voy a tener mi vector que está acá, pero ese vector de estado, que es el vector de la capa oculta, ¿no es cierto?, ese que está en rojo, no solo va a considerar la entrada actual, sino que además va a considerar el estado anterior que tenía la red, el H sub 0. Entonces, este vector, ¿sí?, este que está aquí, ese, depende simultáneamente de lo que la red aprendió antes a nivel de la capa oculta y de lo que le estamos mostrando en la entrada. Entonces, la capa oculta ahora tiene la posibilidad de codificar información de lo que ha leído en el pasado. Y eso se lo pasa, ¿ya?, al H1 en el fondo. Entonces, el H1, en términos generales, el HT va a ser una función del H en el T-1, en el time step anterior, más la entrada que está viendo ahora. Entonces le estamos dotando a la red de memoria en el fondo, para que codifique lo que ha leído hacia atrás, en la capa oculta. ¿Ya? En la feed forward no deja registro de lo que ha leído antes. ¿Ya? Bueno, si yo le muestro en el fondo, bueno, ese registro de alguna manera está en los pesos, ¿ya?, pero no hay un registro secuencial. ¿Ya? Si yo le mostrara los ejemplos de entrenamiento, la red feed forward, en otro orden, el resultado sería el mismo. ¿Ya? Ese es el punto, el resultado sería el mismo. Sin embargo, en una red con este esquema, el orden en el cual yo le muestro los ejemplos determina la manera en la cual se construyen las representaciones en la capa oculta. Y esto tiene mucho más sentido, porque los ejemplos se tienen que generar de manera natural, se generan en el mismo orden en el cual se genera el sentido de lectura de un texto. En el caso anterior, yo podría desordenar, por ejemplo, los ejemplos de entrenamiento en la red feedforward y la red no se daría cuenta de eso. ¿Ya? Es insensible a permutaciones. En el caso de la red recurrente, es sensible a permutaciones. Es decir, depende del orden en el cual yo defina la secuencia de ejemplos de entrada, es como la red aprende. ¿Ya? Bueno, ¿cómo lo hace? En rigor, bueno, la idea es la misma. Uno va a tener en este caso, va a utilizar los word embeddings. ¿Ya? Este XT es como un one hot vector en el fondo, que esta matriz es la matriz de lookup, por ejemplo, un modelo preentrenado. Y lo que hace entonces el one hot vector, que es el X multiplicado por E, es que me da el word embedding de esa palabra, por ejemplo, de la palabra D. ¿Ya? Entonces, ese pasa por acá y se multiplica por los WE, que son estos que están acá.
Y entonces eso entra en la red recurrente, ¿sí? en esta capa oculta, que está programada de una manera distinta, porque considera simultáneamente la entrada, pero a la vez el vector de estado del time step anterior. Entonces va dejando registro la red recurrente de cuál era su vector de estado en el estado anterior. Y la combinación de estas dos, la entrada que está leyendo ahora, más el vector de estado, la suma, ¿no es cierto?, es la que entra a cada una de las neuronas de la capa oculta y entra en juego aquí la función de activación. Cada una de ellas, entonces, de esas neuronas va a generar una entrada del vector H. Al final, por ejemplo, en el time step T, por ejemplo, ¿qué pasa? Que el HT, si yo lo multiplico la salida por la matriz U, y si la salida fuera una softmax, en el caso de un, que es lo que se usa en el caso de un modelo de lenguaje, me va a generar lo mismo que teníamos antes. Solamente que ahora, considerando el sentido de lectura. ¿Ya? Eso, no sé si tienen dudas con respecto a la idea de la red recurrente para modelo de lenguaje. ¿Profe? Sí, Aquí en la codificación de las palabras sigue siendo igual, ¿no? Como con 300 atributos o se puede escoger otra. en este ejemplo sigue siendo estática. Ya. Así que sería con algunos de los enfoques que ya vimos. ¿Ya? Los vectores están precalculados según un modelo preentrenado. Ya. Eso, claro. Y otra diferencia con respecto a la feed forward es que no estás concatenando, ¿te fijas? Sino que ahora la red se alimenta palabra a palabra. Porque cada time step es una palabra que le muestras a la red. Esta es como la otra diferencia. Ya. Gracias. Ya, bueno. Yo podría ver una red recurrente como una red feed forward, que en el fondo sería equivalente a que yo hubiera guardado el vector de la capa oculta del time step anterior y si lo estuviera mostrando a la red feed forward. Entonces, en el fondo, la red recurrente es una generalización de la red feed forward. Y si uno desenrolla la red recurrente, en el fondo lo que se ve es equivalente a tener una cadena de redes feed forward. La idea es la misma, solamente que la red recurrente lo que hace es como enrollar, ¿no es cierto?, esta cadena de feed forwards donde yo en cada time step voy considerando a la vez el vector de estado del time step anterior. Típicamente en NLP la capa de salida está mediada por una softmax, ¿ya? Pero podría ser distinto, no necesariamente tiene que ser así. ¿Cómo se hace la inferencia en una red recurrente? Bueno, se hace en el tiempo. Como tenemos una idea de lo que es backpropagation, ¿no es cierto?, cuando se hace este backward pass, la idea de la red recurrente es hacer exactamente lo mismo, ¿ya? Es hacer backpropagation a través del tiempo. Entonces uno va haciendo la propagación para cada uno de los valores de la secuencia hacia atrás. Por ejemplo, lo hace aquí, después lo hace ahí, lo haces acá, y en cada uno de ellos haces backpropagation nomás, ¿ya? Pero el punto está en que está esta matriz U, ¿cierto? Esa matriz U, que es una matriz que está compartida entre los distintos time steps. Bueno, en realidad todos los parámetros están compartidos en rigor, ¿ya? Pero lo que es importante es que para hacer backpropagation through time, básicamente lo que uno hace es desenrollar y aplicar backpropagation, ¿ya? En orden, en el orden en el cual se mostraron los ejemplos.
Eso, en líneas generales, es lo que pasa. Así que, si uno entiende backpropagation, no es tan complejo entender backpropagation a través del tiempo, through time, se llama así. Ya es como hacer un unfolding a través del tiempo. Entonces uno parte y después va reemplazando esos distintos valores al hacer el unfolding, que es equivalente a lo que aparece en el mono arriba, ¿no es cierto?, en el diagrama de arriba, que es como que cada una de esas fuera a su vez una red feedforward. La única diferencia es que están encadenadas, ¿ya? Entonces yo le tengo que ir pasando el vector al siguiente time step, ¿ya? El del F1 en este caso se lo paso al siguiente time step, al siguiente, etc. Entonces hay un encadenamiento que ocurre. Veamos el tema del modelo lenguaje, que es lo que es más específico para text mining en realidad, para NLP. En la red recurrente lo que uno va a aproximar entonces es la probabilidad de la siguiente palabra condicionada a las palabras anteriores. ¿Ya? Es un modelo lenguaje. En este caso es la probabilidad de la palabra T más 1 condicionada a las T palabras anteriores. Y eso me va a dar un I. ¿Qué es lo que estoy aprendiendo en el fondo? ¿Qué es lo que está aprendiendo la red recurrente, en este caso, el modelo de lenguaje? Lo que está aprendiendo es que la probabilidad de todas las palabras en el texto es equivalente al producto de las probabilidades de generación de cada una de las palabras por separado. Entonces, lo que se hace, porque se asume independencia en la salida, ¿ya? Yo asumo que existe independencia entre las palabras de salida. ¿Por qué puedo asumir eso? Porque en rigor la dependencia está dada o está codificada en la red recurrente en el vector de estados, ¿ya? En el vector H. Entonces ahí está codificado el pasado en el fondo. Así que si a uno le dicen una red recurrente es una especie de modelo markoviano, en el fondo, en donde que solamente tiene memoria corta y por lo tanto sabe lo que ocurrió en el time step anterior, eso no es cierto. Porque en rigor en el time step anterior está codificado todo lo que pasó hacia atrás en el pasado. Ahora, igual hay un punto con las redes recurrentes, y el punto está en que al hacer este unfolding de la red, los gradientes se desvanecen, ¿ya? Porque si yo encadeno y la entrada es muy larga, estos gradientes se van haciendo cada vez menos relevantes, y por lo tanto, en rigor, la red sufre de un fenómeno que se llama olvido, ¿ya? Se va olvidando de lo que pasó hace mucho tiempo atrás. Pero bueno, eso, ¿ya? Entonces, si la secuencia es muy larga, hay fenómeno de olvido en la red, ¿ya? Por lo tanto, tampoco es recomendable utilizar una red recurrente para entrenar un modelo de lenguaje con dependencias muy largas, porque estas redes tienden a olvidar un poco, ¿ya? Lo que ha pasado muchos time steps atrás ya no lo recuerdan, ¿ya? Entonces hay una especie de función de olvido ahí, que se produce por el hecho de que como está encadenado, los gradientes en esa cadena se van cada vez haciendo más chiquititos y en algún momento ya se desvanecen. Eso se llaman los vanishing gradients. Entonces, no tiene tanta memoria como uno quisiera, ¿ya? Pero de todas maneras no es de memoria de largo 1, como sería un modelo Markov, ¿ya? Sino que tiene un poco más de memoria. Así que existe independencia en la salida, pero existe dependencia en los vectores de estado. Por lo tanto, a nivel de la salida, que son las palabras que genera la red, uno puede asumir independencia y entonces la probabilidad de generar una secuencia es equivalente al producto de generar cada una de las palabras por separado.
Bueno, ¿cómo se entrena? Con la cross entropy, porque lo que uno va mostrando uno sabe cuál es la palabra siguiente en los datos, tú sabes cuáles son las palabras siguientes, y le pides a la red que te lo muestre, cuál es la palabra más probable. Y entonces contrastas el i gorrito, que es el que da la red, con el i, que es el que dan los datos. ¿Ya? Y eso es en el fondo verosimilitud, pero si lo colocamos el signo menos, entonces se transforma en una, y lo sumamos sobre todo los ejemplos, se transforma en una función de entropía cruzada. Entonces, en rigor, ¿qué es lo que pasa? Que el modelo de lenguaje en una red recurrente, eh, lo que va haciendo y cómo va trabajando es como una especie de red generativa. Porque si yo voy alimentando a la red recurrente con las palabras, por ejemplo, con esa secuencia de palabras, lo que va a ir generando es la siguiente palabra más probable. ¿Sí? Si uno lo mira bien, entonces cada palabra generada en cada time step va a estar condicionada a la palabra anterior. Y por lo tanto la generación es de un tipo que se llama generación autorregresiva, porque es una generación que depende de lo que yo generé en el pasado. Y una generación que no necesita variable externa, sino que se puede alimentar a sí misma. ¿Cómo es esto? Yo le doy el símbolo de entrada y le voy a pedir a la red que me dé la palabra más probable. Supongo que la palabra más probable es in. Esa palabra yo ahora la muestro a la entrada. La palabra que generó la red la muestro en la entrada. Y esa palabra que alimenta la entrada de la red me va a generar una nueva palabra. Y así, ¿ya? La red puede ir autoalimentándose para generar texto. Entonces, en rigor, este modelo secuencial es un modelo generativo de texto. Al igual que los topic models, también son modelos generativos, como están pensados. Muchas veces se les llama también modelo autorregresivo, por esta razón. ¿Tienen alguna pregunta? Hasta ahí. ¿No? Ya. Otro uso que podemos hacer de la red recurrente, que no necesariamente ya tiene que ver con modelo de lenguaje, es poder etiquetar secuencias, que es algo que se utiliza mucho en NLP. Por ejemplo, para generar post-taggings. Entonces, en lugar... Andrea tiene una pregunta. ¿De qué tamaño por lo general debe ser la secuencia para que no pase lo del gradiente que se desvanece? De largo 3, 4, no más que eso, pero existe un compromiso en términos del tamaño de la entrada y también del número de datos que muestras. Si entrenas, por ejemplo, con un volumen importante, como puede ser la Wikipedia, puedes trabajar con entradas más o menos de largo 3, 4, lo que generalmente yo he visto que se mueven por ahí, no más grandes, ¿ya? Es como eso sería como una especie de modelo trigrama, ¿ya? Que genera dependencia de las 3 palabras anteriores, como que no necesitas mucho más para eso. Por ahí, ya. Pero hay otras variantes que vamos a ver después, que son la LSTM y la GRU, que son las redes típicas, estas que tienen algunos dispositivos de manejo de memoria, que permitirían poder manejar algunas cadenas que son un poquito más largas en el caso que necesiten. Bueno, pero en el caso de las recurrentes puras, que son estas de las cuales yo estoy hablando, las puedes usar igual. ¿Se acuerdan que cuando uno hacía post-tagging utilizaba el HMM, ¿no es cierto?
modelo de Markov de estado oculto. Bueno, en el caso de una red recurrente, esto tiene una potencialidad adicional, porque como la red recurrente, en el fondo, en su estado oculto, codifica la secuencia completa, le está entregando más información, o está codificando más información que el HMM, porque el HMM es de memoria corta, ¿no es cierto? Entonces solamente va ajustando los valores de transición de un estado al otro. La red recurrente codifica la secuencia completa, ¿cierto? Porque yo le muestro una secuencia para que haga el tag. Entonces, al generar un post-tag, por ejemplo, aquí este determinante, ¿no es cierto? Si bien está condicionado por la palabra de, el vector oculto, que está aquí en la red recurrente, que vendría a ser el H4, ¿no es cierto? Se calcula en función del H en el time step anterior, no el H3. Y este a su vez se calculó en el anterior y este a su vez en el anterior. Entonces el H4 de alguna manera lo que está haciendo es codificar la cadena completa para resolver esta tarea. ¿Cuál es el tag en la posición 4? Así que le da más información. Tiene, o sea, o dicho de una manera distinta, maneja más información para resolver este problema. Por eso, para sequence, este enfoque se llama sequence labeling, ¿ya? Que es, dado una secuencia de entrada, etiquetar una secuencia de salida. En este caso, lo que le vamos pidiendo a la red es que la entrenamos de manera tal de que en la salida, y esto es lo novedoso, no necesariamente yo tenga palabras, sino que podría tener a lo mejor otra cosa. Por ejemplo, post-tags. Entonces, para entrenar, esto se llama entrenamiento de etiquetado de secuencia. Sequence labeling. ¿Cuál es la secuencia que etiqueta? La secuencia de entrada. Por ejemplo, aquí tengo 5 palabras y lo que va a hacer es generar una secuencia de largo 5, con los post-tags para cada una de las palabras. La super potente. Funciona mejor que la HMM porque codifica más información para resolver el problema. Entonces tiene más información para resolver este problema. Otro uso que se hace de la red recurrente en NLP es clasificación de secuencia. Que en este caso yo le muestro una secuencia de entrada y lo que quiero es clasificar la secuencia completa. Entonces se llama Sequence Classification. Por ejemplo, yo le puedo mostrar una secuencia de tweets. Tweet 1, tweet 2, tweet 3, hasta el tweet n. Y quiero que me infiera algo de la secuencia completa. Por ejemplo, el nivel de polaridad de esa conversación, ¿cierto? De esa secuencia, de ese hilo de tweets. Entonces, para eso, yo no le pido que me genere para cada una de las entradas una salida, sino que simplemente genere una salida cuando se leyó la secuencia completa. ¿Ya? Entonces se lee la secuencia completa y genera la salida. Eso se llama Sequence Classification. Toma la secuencia y clasifica la secuencia, ¿ya? Con una software o con lo que ya necesite. Problemas estándar que se trabaja con esto, por ejemplo, detección de hate speech, ¿no es cierto? El hate speech se trabaja con Sequence Classification. También se hace detección de controversia. La detección de controversia también se trabaja con Sequence Classification, porque uno coloca el hilo de mensajes y al final le muestra a la red el valor, ¿cierto? Por ejemplo, le dice, mira, esta secuencia de mensajes es una secuencia de controversial. Y después le muestra otra secuencia y le dice, esta secuencia es no controversial. Entonces uno va entrenando la red con una tarea de clasificación binaria, pero en base a una secuencia de mensajes. Eso es clasificación de secuencia. Y lo otro que se hace, y que vamos a usar mucho, es red recurrente bidireccional, con variantes, ¿ya? Básicamente después de la red recurrente le vamos a agregar un par de variantes chiquititas, la variante LSTM y la variante group, pero la lógica es exactamente la misma, ¿ya? No cambia mucho, sino que se agrega
una componente que permite manejar de mejor manera la memoria, ¿ya? Pero en el caso de la bidireccional tiene la siguiente gracia, que esto ya no es tan natural, no es de inspiración natural, porque nosotros no leemos en reversa, sino que leemos de izquierda a derecha. Pero la máquina sí puede leer de derecha a izquierda y derecha a izquierda simultáneamente. Entonces puede saber lo que hay atrás del texto, pero también puede considerar lo que hay hacia adelante. Pues para poder hacer eso, lo que se hace es colocar en tándem dos redes recurrentes que están conectadas como se muestra en esta figura. Claro, los árabes leen de derecha a izquierda, sí. ¿Ya? Pero en general todas las culturas eligen un solo sentido de lectura. ¿Ya? En el caso de la máquina puede hacer ambas cosas simultáneamente. Entonces, el punto de esto está en que, dado que la máquina puede conocer lo que hay detrás, hacia atrás en el texto, pero también hacer lo que hay adelante, tiene más información para poder resolver una tarea que si solamente hiciera lectura de izquierda a derecha. Entonces eso es una red recurrente bidireccional. ¿Qué es lo que hace la red recurrente bidireccional? Toma la entrada, y esta entrada se la muestra simultáneamente a dos redes recurrentes. Una red recurrente que se alimenta de izquierda a derecha y una red recurrente que se alimenta de derecha a izquierda. Entonces, en cada uno de los time steps, mientras en el time step 1 de la red recurrente izquierda a derecha estoy mostrando la primera palabra, en el time step de la que lee de izquierda a derecha, en su primer time step, estoy mostrando la última. Entonces van cruzadas. ¿Ya? De hecho, en algún momento se cruzan. ¿Ya? Pero terminan. Entonces, mientras una va procesando hacia adelante, la otra viene procesando hacia atrás. Si yo viera lo que pasa en una posición I, por ejemplo, por acá, tendría yo que la red recurrente está codificando, voy a usar la cajita, acá. Imagínense que nos paramos en esta parte de la red. Entonces, cuando yo estoy tomando esa decisión, en esa parte de la red de izquierda a derecha tiene qué es lo que ha leído. Todo lo que hay hacia atrás. Y la red de derecha a izquierda ha leído todo lo que hay hacia adelante. Entonces, en este punto, aquí, en ese punto, la red, en el fondo, lo que tiene es el texto completo, procesado en secuencia. Tiene el texto de atrás hacia adelante hasta ese punto y tiene el texto de adelante hacia atrás hasta ese punto. Así que tiene ambas secuencias y toma la decisión, resuelve la tarea para ese time step, considerando las dos secuencias. Así que bueno, hay dos vectores ocultos, ¿no es cierto? El vector h que va de izquierda a derecha y el vector h que va de derecha a izquierda. Y toma la decisión para resolver en ese time step considerando ambos vectores, y ambos vectores los combina. Por eso aparece acá, esto que está aquí, ¿cierto? Ups. Que hay una combinación, ¿no? Porque va combinando el vector que viene de izquierda a derecha con el vector oculto que es el que codifica de derecha a izquierda. Así que en cada uno de los puntos, en el fondo, lo que tiene es el texto completo. En el primer time step toma la decisión de izquierda a derecha, considerando la primera palabra, pero de derecha a izquierda considerando todas las palabras que están hacia la derecha de la primera posición. ¿Sí? Todas estas que están. Entonces, en todos los puntos va considerando el texto completo. Eso es muy importante. Es decir, siempre tiene contexto completo, digamos así. ¿Sí? No tiene un contexto parcial como nosotros que solamente sabemos lo que leímos hacia atrás. La máquina puede codificar lo que se va a leer hacia adelante también. Este modelo en específico, el de la red bidireccional recurrente, es el que usa Elmo. Entonces,
lo vamos a volver a usar en la próxima clase para ver Elmo, ya que es el siguiente modelo de representación de palabras, que en este caso es un modelo de representación de palabras dinámico. Es decir, que depende del contexto. Dependiendo del contexto me genera un vector para cada una de las palabras que yo le pido. Eso es Elmo. Entonces lo vamos a ver en la siguiente clase. Eso, ya. No sé, ¿dudas? Profesor. Sí, Rodrigo. Sí, quería preguntarle algo. Yo no sé si esto se habló al principio, la verdad yo llegué unos minutos tarde a esta clase, pero respecto a al mensaje que usted dejó para la presentación de las propuestas la próxima semana, y tiene que ver con la elección del tema. La verdad que en mi caso particular, para mí el tema es nuevo, el text mining, y en consecuencia tengo el temor de no elegir un tema apropiado. No sé si hay un mérito en eso o si se puede discutir previamente.